Fundación Salud 360. Miramos la salud desde todos los ángulos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en un nuevo episodio de el podcast Salud 360. En esta oportunidad estamos junto a Paulo Pereira de Fundación Salud 360 y nos acompaña un invitado especial, don Tomás Hirsch. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Tomás? Bueno, no sé si yo soy el único, pero recuerdo que cuando iba en el liceo mirábamos esta campaña presidencial del 99 y para mí era sorprendente esta canción que micro toma Tomás, pero más que eso, yo creo que lo que más me llamó la atención fue cuando lo vi en la cocina tomando la Constitución y tirándola a la basura y ver cómo en esa época ya estábamos hablando de que teníamos que cortar con la dictadura en su raíz. Por si hiciera falta una presentación más en extenso, podemos decir que Tomás está entre los fundadores del Partido Humanista. Entiendo que aún eres miembro activo también del movimiento humanista. Bueno, en su momento fuiste embajador en Nueva Zelanda, fuiste nuevamente candidato presidencial por el Juntos Podemos en el 2005 y actualmente es diputado por el Distrito 11. Buenas tardes, Tomás. Qué gusto tenerte con nosotros hoy. Hola, Paulo. Muchas gracias por esa presentación. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto muy grande estar acá. La verdad es que me parece muy interesante sin saber todavía lo que va a ser este diálogo, pero como desafío ya me gustó cuando me hablaste de esta idea de Salud 360, conversar, intercambiar, reflexionar sobre temas que van un poquito más allá de aquellos que son los que se están viendo en la cotidianeidad de la política. Creo que necesitamos en Chile poder profundizar en alguna otra mirada, temas, puntos de vista. Así que muy contento y muy disponible a que conversemos, reflexionemos, intercambiemos. Súper, muchas gracias, Tomás. Sí, en el fondo, si bien somos una fundación enfocada en salud, entendemos que cada ámbito del quehacer humano, de la experiencia humana, está vinculada con la salud, ¿cierto? O sea, el transporte, la educación. Y particularmente hoy en día tenemos el reto de reestructurar todo nuestro sistema y tener un sistema de salud mucho más justo a través del plebiscito que se viene ahora en octubre y este eventual cambio de la Constitución. Pero volviendo un poquito atrás, lo que origina este plebiscito, me gustaría que partiéramos hablando un poquito de lo que pasó el 18 de octubre. Este despertar de Chile, que parece que hemos acordado todos en usar esta nomenclatura, llamarle el estallido social. Hablamos con Mario Aguilar y él decía, prefiero llamarle despertar de Chile. Fue bastante estigmatizado en los primeros días, tanto por el gobierno como por los medios de comunicación, ¿cierto? Ellos mostraban el vandalismo, mostraban esta cosa extraña de las 11 estaciones de metro quemadas. No, eran 11, ¿no? Quizás eran más. Eran más estaciones, ¿cierto? Que nunca, a pesar de todas las cámaras que hay en el metro, nunca apareció ni un solo video de los delincuentes supuestos quemando. Los terroristas mapuches colombianos. Venezolanos, cubanos, nadie supo muy bien, porque la primera noche salió que habían sido mapuche, colombianos, venezolanos que quemaban el metro, pero hasta el momento no ha aparecido ni una sola imagen de lo que ocurrió. ¿Cierto? O sea, hubo una estigmatización del proceso, se apuntó a que había un estallido de violencia, pero este proceso más bien es una liberación de una presión social que venía de décadas y posiblemente de siglos también. Todos somos mestizos y tenemos una historia bien peculiar, porque el mestizaje en Latinoamérica es un fenómeno antropológico que no ha sido estudiado en profundidad, me parece, o del que no hablamos tanto, y es que somos una raza sin historia, sin idioma, sin bandera, sin derechos, y de pronto nos encontramos cumpliendo deberes, pagando impuestos, cumpliendo un rol importante en la sociedad, pero sin la posibilidad de decidir qué queremos y sin sobre todo la posibilidad de ser felices y desenvolvernos completamente. ¿Cómo se conjuga, Tomás, esta necesidad de un nuevo Chile, de un cambio y esta manifestación aparentemente violenta que surge el 18 de octubre? Voy a partir por el final. Yo creo que la manifestación del 18 de octubre no fue violenta. Creo que hay ciertos medios de comunicación y un sistema interesado en resaltar, peraltar y poner el foco en algunas expresiones violentas. El 99,9% de la movilización que se expresa el 18 de octubre de ahí en adelante es una movilización no violenta. Y desde ese punto de vista me parece tremendamente interesante.
Lo que pasa el 18 de octubre, que yo tampoco llamo estallido, porque el estallido denota una cierta violencia, yo creo que lo fundamental fue un acto no violento, un despertar. Queda muy bien sintetizado, y no siempre pasa esto, en un par de frases. Las frases no son 30 pesos, son 30 años. Creo que en esta ocasión es una perfecta síntesis de lo que ahí sucede. Hay momentos en que los pueblos reaccionan frente a la acumulación de situaciones de abuso, de maltrato y de postergación. Muchos de los temas planteados a partir de octubre, nosotros los veníamos denunciando desde hace mucho tiempo. Y no es que pretenda hoy día llenarme de halagos y de flores ni nada por el estilo, pero cuando se dice que después del 18 de octubre toda la sociedad chilena estaba sorprendida, todos fuimos tomados de sorpresa, nadie se imaginaba que había en estas situaciones, no es verdad. Yo no comparto en absoluto ese análisis y diagnóstico. Y no quiero aparecer autorreferente, pero nosotros los humanistas desde hace mucho tiempo veníamos denunciando un sistema profundamente inhumano, siendo muy claro. En 1993 nosotros nos retiramos de la concertación. En 1993, en la prehistoria, nos retiramos de la concertación justamente porque se nos hizo evidente que se estaba traicionando, ya en ese año, se estaba traicionando el compromiso asumido con el pueblo, que era recuperar la democracia, pero para hacer una transformación del modelo económico, político y social heredado de la dictadura. Y lo que se hace en realidad es mantenerlo y profundizarlo. Se profundizan las privatizaciones, se dejan de lado los compromisos, que era terminar con esa constitución, revisar a fondo todas las violaciones a los derechos humanos, recuperar las empresas privatizadas, en fin, muchos temas, terminar con la ley de amnistía, muchos temas quedan ahí. Entonces se vive bajo la eterna promesa de que tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos y eso ya le va a llegar a todo el mundo. Y esa promesa, en definitiva, no se cumple nunca. Claro, Chile tuvo crecimiento económico, cambiaron las circunstancias respecto a la dictadura, qué duda cabe, sin duda no es lo mismo que vivir en dictadura. Pero ojo, Chile se vende al mundo como el país del éxito del modelo neoliberal, y el mundo toma eso y efectivamente lo aplaude, pero es que hay que tener en cuenta una cosa. ¿Quiénes son los que relatan el éxito de Chile en el mundo? Éxito entre comillas. Lo relatan aquellos pocos que se ven beneficiados por ese éxito. Pero ¿qué posibilidades tienen los adultos mayores para recorrer el mundo y contar que tienen pensiones miserables? ¿Qué posibilidades tienen durante esos años los mapuches para ir a contar que les siguen robando sus tierras, su territorio, su cultura, su dignidad? ¿Qué posibilidad tienen los estudiantes para decir que ahora la educación es un negocio y que deben endeudarse? ¿Qué posibilidad tienen las familias para contar que a sus adultos mayores no les pueden dar buena calidad de salud porque es impagable? Entonces, el Chile real es un Chile que no se relata, pero que al interior de las personas se va acumulando como una sensación de profundo abuso, de maltrato, de injusticia, de postergación. Bueno, en muchos momentos nosotros planteamos esto, pero todavía no producía una resonancia. Desde ese punto de vista, los humanistas decimos que somos ucrónicos, no utópicos, ucrónicos, es decir, fuera de tiempo, ucrónicos, fuera de momento. Pero llega un momento en que la ciudadanía reacciona. Cuando yo tiré la Constitución a la basura, en 1999, como tú decías, me miraron con cara de horrorizado. Si hubiera habido Inquisición, me habrían tirado a la hoguera. Los profesores de Derecho Constitucional decían, pero esto es terrible, esto es un sacrilegio, ¿cómo puede llegar a ser algo así? Bueno, en ese momento todavía no producía una adhesión mayoritaria. 20 años después, de algún modo, fíjate qué interesante, como ese despertar social se sintetiza en esta imagen de que se necesita una nueva constitución. Ahí hay un tema muy de fondo, que no es político, que es más bien del campo de lo psicosocial, que se sintetiza todas las demandas tan diversas en una imagen, en la imagen de que necesitamos cortar este cordón umbilical con la dictadura y darnos una constitución democrática. Eso no pasó antes. Entonces, por cierto que es muy interesante lo que pasa a partir del 18 de octubre, no por el metro, sobre todo por esta capacidad que se dispara de comprender socialmente que lo que tenemos que hacer es darnos una constitución democrática y se genera esta mayoría impresionante que se va a expresar probablemente ahora, un año después, el 25 de octubre,
en un tremendo respaldo al apruebo. Entonces, ahí me parece que hay uno de los elementos más interesantes de lo que pasa en el despertar. Esta capacidad de sintetizarse en una imagen. Insisto, demandas tan diversas como problemas medioambientales, el tema de las pensiones, los bajos salarios, las demandas de los profesores, de los pueblos originarios, todo se canaliza, lo cual no significa dejar de lado esas otras demandas, pero se canaliza y sintetiza en esta lucha y demanda y movilización por una nueva constitución. En una sola, sí. Tomás, de hecho, aparecieron varios comentarios que dijeron, bueno, por primera vez cada uno dejó de luchar por sus luchas propias. Los profes dejaron de marchar por los profes, los profesionales de la salud dejaron de marchar por los profesionales de la salud, y todos se unieron en una causa común, en un malestar. Y ahí yo te quiero llevar al tema de la violencia, que es un poco lo que queremos hablar en esta parte, porque da la sensación que la derecha le cuesta hacer el análisis cascada arriba. Da la sensación de que siempre para ellos lo que es visible, lo que está ocurriendo en el momento, es lo que hay que resolver. A diferencia de otras personas que creemos que hay que buscar las causas. Entonces, todo lo que tú comentas, cuando uno ve que las lucas no alcanzan, que los viejitos tienen las farmacéuticas los perjudican con sus medicamentos, los estafan prácticamente con los altos precios que les cobran, y así tenemos un montón de situaciones que nos verán. Entonces, ¿cómo le hacemos entender a esas personas que muchas veces son chilenos que no están metidos en política, que dicen, no, es que esto es vandalismo, el quemar camiones, a propósito de lo que pasa hoy día en la Araucanía, el quemar camiones, el hacer barricadas, el hacer manifestaciones, el cacerol, todo eso es violencia? ¿Cómo le explicamos a esa gente que la violencia no tiene una sola forma, que tiene más categorías? Tú ahí tienes imagino que desde tu visión humanista tienes una claridad mayor. Así es. Quiero referirme primero a tu reflexión inicial, un minutito solamente. Yo soy convencido y lo he repetido en demasiados discursos, tanto que al final digo me da miedo ser muy repetitivo. Están muy bien las demandas puntuales y particulares, pero en realidad una posibilidad de transformación de un sistema se produce cuando el que tiene una demanda es capaz de movilizarse por aquellos que tienen otra demanda. A ver si me explico. Cuando las trabajadoras de casa particular se movilizan por las demandas de los mapuches por la demanda de la diversidad sexual por la demanda de los jubilados por la demanda de las regiones. Es decir, en ese momento tú te das cuenta que se ha producido un salto cualitativo porque se ha entendido que las luchas particulares en realidad son expresión de un sistema violento. Y ahí llego entonces a tu pregunta. La violencia no es solo violencia física. Esa es quizás la forma más burda de la violencia, el darle con un palo, con un garrote al otro en la cabeza. Está bien, eso es violencia, pero eso es violencia física. Hay que poner la segunda palabra. Existe la violencia económica, la violencia racial, la violencia religiosa, la violencia cultural, la violencia generacional, la violencia psicológica y así diversas formas de violencia. Por tanto, lo primero que hay que entender es que la violencia se expresa de distintas maneras. Este es un sistema violento, un sistema que valida la violencia y por lo tanto es muy hipócrita cuando vienen algunos a decir, oiga, usted está siendo violento porque le pega a otro, porque tira una piedra. Yo no estoy validando que alguien tire una piedra, estoy describiendo que esa acción de tirar una piedra es una pequeña acción violenta al lado de una monstruosa violencia económica que sufren las personas, no por un día o por un año, por generaciones. La violencia que sufre quienes, ¿no es cierto?, profesan una determinada religión o tienen una determinada orientación sexual o así siguiendo, eso es violencia. La violencia que sufren los jóvenes por ser sospechosos para el resto de la sociedad. La violencia que sufre alguien de edad mayor porque después de aportarle al país 30 o 40 años de esfuerzo, se le entrega una pensión miserable. Entonces, para hablar de violencia, hay que entender bien que este es un sistema profundamente violento que tiene situaciones de angustia, de desesperación, de postergación a millones de personas en el mundo entero.
Y en algunos lugares, además, hay una violencia física. Pero poner el foco en el cabro que está tirando una piedra, poner el foco en la persona que está, ¿no es cierto?, poniendo una barricada o algo por el estilo, sin entender el contexto, el ámbito, no digo la justificación o validación del acto violento. Los humanistas tenemos una idea muy importante, decimos, los conflictos desaparecen cuando se entienden en su última raíz, no cuando queremos resolverlos. Es decir, no se resuelven con un parche curita, se resuelven entendiendo cuál es la raíz de la violencia. Y la raíz de determinadas respuestas violentas está en la violencia que a su vez se ejerce contra esos individuos o contra esos conjuntos humanos. Desde mi punto de vista, hoy día vivimos todavía en una etapa de la prehistoria humana porque las relaciones sociales están basadas en la violencia de unos por sobre otros. Y solo cuando tú logres avanzar más allá de eso, es cuando tú puedes decir que empieza una historia verdaderamente humana. Por eso me dio el gusto de escribir un libro que lo titulé así, El fin de la prehistoria, porque creo que tiene que ver con el cambio de situación del ser humano. En Chile, la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de nuestro país sufre constante y permanentemente la violencia del Estado, la violencia de las distintas instituciones que están al servicio de la mantención de un sistema que afecta a grandes mayorías. Entonces, hablemos del fondo del asunto y sin embargo, aquí puedo desarrollar este tema, pero cada vez que uno trata de hablar de esto en algún medio de comunicación o en algún debate o en algún foro o en el mismo Congreso, te dicen, ya salió con estas cuestiones. No pues, ¿cómo vamos a parar a estos cabros que están destruyendo no sé qué? Y nunca quieren meterse, porque claro, no les conviene, en el tema de fondo. En el tema de fondo que es que este es un sistema violento e inhumano. Ahí está la raíz y eso es lo que tenemos que transformar. Mira, ¿tú crees que vamos a ver a partir de ahora un aumento de la violencia en nuestra sociedad? Lo digo principalmente porque estamos muy frustrados con algunas cosas que estamos viendo. Por ejemplo, esta aparición, como este déjà vu de los camioneros, ¿no? Ya sabíamos que el 73 le financiaron ahí sus paros para que detuvieran el transporte de alimentos a lo largo del país. Y ahora, justo cuando el gobierno intenta imponer una agenda legislativa al Congreso, aparecen los camioneros para ejercer esta misma presión y para también encontrar argumentos para militarizar y oprimir mucho más al pueblo mapuche. Por otro lado, escuchamos a Adely Matei y a Joaquín Lavín hablar de cómo los extranjeros, y Matei es más específica, los haitianos, dice ella, al ingresar a nuestro país vienen a hacer precarización del trabajo. Entonces, eso también te recuerda un poquitito lo que pasó con Hitler post Primera Guerra, en que te produce una recesión económica y entonces tú inventas un enemigo que no conoces, un enemigo con el que no tienes mucho vínculo, pero que sí lo sientes como un otro y por lo tanto creas un enemigo común y de ese modo creas también una unidad en torno a ti, ¿cierto? Eso me da la impresión que está intentando hacer la UDI y la derecha en general, ¿cierto? Crear al enemigo extranjero para así lograr captar los votos de toda esta gente que no logra entender que el problema está mucho más allá que lo inmediato. ¿Crees tú que vamos a ver un aumento de la violencia, una manipulación mayor aún de los medios de comunicación por parte del gobierno y una mayor polarización de nuestra sociedad a partir de estos procesos que se nos vienen? Creo que la pandemia, que ha afectado al mundo entero, genera una situación bastante inédita y nueva en la humanidad, en la cual se abren dos caminos, y yo los llamo el camino del sí y el camino del no, tomando una frase y una reflexión de Silo. Se abre la posibilidad de que, pasada la pandemia, se vuelva a un mismo sistema como el que ya conocimos, del individualismo, del consumismo, de la violencia en las relaciones interpersonales, del ráscate por tus propias uñas, de la fuga, del estrés, etc. Pero también se abre otra posibilidad, que es la posibilidad de un mundo en el cual se privilegie lo común por sobre lo individual, se valore la solidaridad
por sobre la mezquindad, se entienda el valor de la vida de cada una y cada uno y por lo tanto se la cuide y se la respete. Claro, la tendencia es volver a lo anterior. Yo no quiero aquí ser ingenuo y simplemente quedarme en la ilusión del cambio. La tendencia es volver rápidamente al mall, al shopping center, al consumismo, a que el 10%, ¿no es cierto?, se promueva como posibilidad de compre y sea feliz. Pero está la otra posibilidad también. Lo mismo sucede respecto de lo que hemos vivido como particularidad en Chile, a partir del despertar de octubre del año pasado. Se abre una posibilidad, pero no está garantizada. Se abre la posibilidad de que se busque a través de este proceso constituyente un nuevo modo de relación con lo que han significado también los cabildos, los debates, las discusiones, que se genere una sociedad más dialogante, que se genere una sociedad en la cual nos escuchemos más unos a otros. Pero es solo una posibilidad. Por cierto, también hay algunos muy interesados en que se vuelva atrás y se vuelva, ¿no es cierto?, a fortalecer los caminos violentos, los caminos de la represión, los caminos de impedir toda posibilidad de expresión, de diálogo, de participación, de democracia. Así que yo diría que estamos en lo que en inglés llaman un turning point, un punto en que se abren posibilidades. Yo quiero esperar y poner la energía en que lo que se abra es un camino de comunidad, de diálogo, de solidaridad, de reflexión común. Pero eso no está para nada garantizado. Sabemos que hay fuerzas que quieren mucho que las cosas no cambien. Y por eso está esta tendencia a tratar de mantener lo que ya existe. No es solo la expresión del rechazo en el plebiscito, sino que es tratar de impedir que en un proceso constituyente se pongan realmente nuevos derechos. Es tratar de generar, ¿no es cierto?, una postergación a la solución de los temas más relevantes como los del pueblo mapuche, como los que tienen que ver con nuestros recursos naturales, como los que tienen que ver con los derechos de los estudiantes o el derecho a la salud. Entonces, te respondo esto diciéndote, aquí hay caminos abiertos y en definitiva va a depender de qué capacidad tengamos como pueblo, como conjunto, de empujar las cosas en una dirección de impedir que este sistema siga reprimiendo, siga matando, siga con la brutalidad que lo vimos durante el año pasado. Es un desafío que eso no ocurra, ¿eh? Sobre todo con un gobierno desafiante y provocador. O sea, tenemos... Y con Víctor Pérez en el ministerio, o sea, un tipo que era amigo de este pederasta, Paul Schaeffer, que lo defendía abiertamente en los medios, y lo tenemos ahora de ministro del Interior. Es como... Claro, o sea, a esta la persona verdad es que si miramos lo que está pasando, hoy día mientras estamos conversando hay un paro de camioneros en el cual el gobierno en realidad, la impresión que da es que forma parte de ese mismo armado. O sea, un gobierno que en realidad debería aplicarles la ley de seguridad del Estado a ellos. Un gobierno que reprime con carabineros a una mujer que vende lechuga o verdura, ¿no es cierto?, en Temuco, pero que deja a estos verdaderos criminales, mafiosos, matones, hacer lo que se les da la gana. Es decir, ni siquiera disimula un poco el gobierno. Efectivamente, Víctor Pérez, alguien que ha estado vinculado no solo con Paul Schaeffer, sino que con grupos neonazis, con la dictadura misma, que como alcalde de Los Ángeles en su momento estuvo involucrado en situaciones muy graves de violación de los derechos humanos. Eso es lo que hay hoy día en el gobierno, un gabinete del rechazo, un gobierno que se ha ido posicionando cada vez más en términos de validar y aceptar, ¿no es cierto?, la violación a los derechos humanos que hace Carabineros. No nos olvidemos que el exministro Blumel fue incapaz durante 9 meses de siquiera decir quién fue el que le disparó a Gustavo Gatica o a Fabiola Campillay, y que al final tuvo que ser la PDI haciendo investigaciones casi en secreto para poder llegar a establecer la verdad de un teniente coronel de Carabineros que había estado siendo protegido por la misma institución. Es decir, estamos frente a un gobierno, para ser bien claro y transparente,
que ha violado sistemáticamente, y marco esta palabra, los derechos humanos y que no tiene ningún problema con volver a hacerlo. La derecha sigue siendo golpista. Yo creo que es bueno decirlo. Lo que pasa es que no lo ha sido hasta ahora porque se ha mantenido el modelo que les ha sido funcional. Pero en el momento que ven peligrar sus beneficios, no te quepa ninguna duda que están totalmente dispuestos a volver a romper la democracia si es que eso es necesario para sus intereses. Esa es la realidad que tenemos en nuestro país. Desde ese punto de vista, la democracia, y lo discutíamos hoy día justamente con un par de profesores de Derecho, sigue siendo muy precaria en Chile. Es una democracia que está sostenida con palitos porque hay una derecha que sigue siendo profundamente antidemocrática. Sí, me voy a salir de pauta un poco porque quiero entrar en lo que tú comentas. Lo hemos conversado con Pablo también. Mucha gente cree que el plebiscito, y han dado señales concretas de que han tratado de boicotearlo. O sea, el CERVEL ha dicho que los pacientes con COVID no pueden votar, el propio gobierno lo ha dicho. Y no sé cuál es tu visión, pero ¿implica o hay un riesgo real hoy día de ganar el apruebo, de generarse una convención constitucional, tengamos el día de mañana a la derecha tratando de nuevamente generar algún tipo de golpe de Estado? El golpe de Estado de 1973 lo pudieron hacer porque tenían todo el apoyo, el respaldo, la logística, la inteligencia de Estados Unidos y de la CIA. No fue el tonto de Pinochet que planificó todo eso, se subió a último minuto. No era un tipo muy brillante, para que seamos honestos. Cualquier psicólogo sabe perfectamente que era bastante limitado. Entonces, esas condiciones hoy día me parece que no están las mismas condiciones como para poder hacer una serie de golpes de Estado en todos los países de Sudamérica como en su momento promovieron. Me da la impresión que Trump no va a triunfar en noviembre, es la percepción que tengo en este minuto, y veo bastante difícil que se cuente hoy día con la capacidad para validar y apoyar y orientar un golpe de Estado o alguna aventura de ese tipo desde afuera. También creo que las nuevas generaciones de militares dentro de Chile no están disponibles para aventuras de ese tipo. Así que veo difícil llegar tan allá, pero sí creo que corremos el riesgo cierto de que busquen impedir por distintas vías el que el proceso constituyente se pueda llevar a cabo de forma participativa, democrática, abierta, transparente, cumpliendo todas las normas que queremos darnos para un buen proceso que genere una constitución que sea muy debatida en sociedad. Ya el mismo acuerdo del 15 de noviembre del año pasado pone muchas restricciones, por algo nosotros los humanistas no lo firmamos. No lo firmamos porque no era un acuerdo adecuado, no incluía los movimientos sociales, no es una hoja en blanco de verdad porque mantiene los tratados de libre comercio como intocables e indiscutibles, porque no tenía la paridad de género ni a los pueblos originarios, hubo que meterlo después, porque, en fin, tiene los 2/3, ya han puesto muchos palitos en la rueda, ojo. Entonces los pueden seguir poniendo y cuando no les resultan los palitos en la rueda legales, entre comillas, empiezan a poner otros, empiezan a aparecer curiosamente ciertos atentados. Hoy día, por cierto, ellos culpan a los mapuches de todo lo que sucede en el sur. Eso no me queda claro, eso no está demostrado. Cuando los mapuches no han tenido buenos abogados, terminaban en la cárcel por años de cualquier situación que les inventaban. En la mayoría que han contado con buena defensa, siempre ha quedado demostrado que aquí han habido montajes. La operación Huracán, el mismo asesinato de Camilo Catrillanca, lo habrían torcido completamente si no es por la información que se logró obtener. Entonces, sí, si tú me preguntas, creo que hay sectores de la derecha y de la ultraderecha que van a estar muy activos en términos de tratar de ponerle todos los palos en la rueda que puedan al proceso. No creo que haya espacio en este momento para algo de la envergadura como lo que conocimos en toda América Latina en la década del 70. Bueno, y si no, tendremos que estar lo más alertas posible, no hay otra alternativa, no nos vamos a poner temerosos hoy día cuando tenemos un proceso histórico democrático por delante, que hay que echarle para adelante. Tomás, a propósito de lo que tú mencionas de la Araucanía, nosotros queríamos tocar con Pablo un tema que es de la violencia histórica. A partir de nuestra historia común en Latinoamérica,
de haber sido un pueblo invadido por los españoles y luego haberse generado un montón de castas y que al parecer da la sensación de que esas castas existieran todavía y marcara la diferencia entre quién es de elite y quién no es elite. A propósito de la Araucanía, no sé cómo tú ves si es que todo lo que ocurre es producto de una violencia histórica, es producto de que les quitaron, los españoles en ese momento les quitaron las tierras, el Estado chileno no hizo más que ahondar en esa estrategia y en definitiva hoy día tiene grupos más radicalizados que están dispuestos a dar la pelea por lo que consideran que es de ellos. Entonces volvemos al mismo tema de la violencia, donde el Estado chileno, y acá hay que hacer la concertación o la izquierda también tiene que hacer el mea culpa porque tuvo instancias para poder haber resuelto el conflicto en la Araucanía, no se ha hecho, y la derecha obviamente no hace más que la lógica de la derecha, que es reprimir la violencia con más violencia. Y ojo, que en estas últimas décadas se han despilfarrado millones de dólares comprando tierras inútiles, ¿no? No sé quién escuchaba hablar de cómo se habían mal utilizado estos dineros, habían desaparecido, que son recursos con los cuales se pretendía recompensar el daño histórico que se le ha hecho al pueblo mapuche por el robo de sus tierras. A veces uno mira al siglo XIX y parece como algo muy lejano, pero en realidad no está tan lejos. Los grandes terratenientes que manejan estos gigantescos fundos del sur, en realidad son bisnietos o tataranietos de aquellos que se los apropiaron cuando les pertenecían a los mapuches. No es tan lejos desde ese punto de vista. Y los mapuches que están hoy día luchando por la recuperación de sus territorios son nietos, bisnietos, tataranietos de aquellos que sufrieron el robo de lo que les pertenecía. Cuando se habla hoy día y se cacarea con la propiedad privada como si fuera lo más sacrosanto que hay, lo más sagrado que no se puede discutir, bueno, pero vale solo para los que tienen hoy día esas propiedades. ¿Y qué pasa con aquellos que las tuvieron y se las robaron? ¿Eso no se discute? ¿Dónde fijamos la línea del tiempo y el límite del tiempo? Entonces, acá hay una situación muy concreta. Acá tú tienes comunidades a quienes se les robó lo que les pertenecía. Pero no solo se les robó sus tierras, sino que se les robó sus territorios, que es mucho más que la tierra, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con su espiritualidad, que tiene que ver con su sacralidad, que tienen que ver con su visión del mundo, que tiene que ver con su lengua, que se los fue arrinconando. Entonces, evidentemente acá hay un tema y un histórico que se viene arrastrando y no lo puedes desvincular de aquel robo. Claro, a nosotros nos enseñaron en el colegio una etapa que se llamaba la pacificación de la Araucanía. Sí, un nombre muy bonito para una masacre. Es como lo que yo descubrí, que acá en Chile se habla de la Escuadra Libertadora del Perú. Y cuando estuve en Perú, la primera vez, yo he ido unas 40 o 50 veces a Perú, la primera vez en los años 80, descubrí que allá se llamaba el Grupo de Saqueadores y Violadores Chilenos. Entonces, porque eso es lo que hicieron allá, saquearon y violaron. Y acá, la Escuadra Libertadora, es lo mismo. La pacificación de la Araucanía en realidad fue una matanza además a traición, después que habían llegado a determinados acuerdos con las distintas comunidades mapuche. Entonces, esto no se resuelve con un criterio economicista. Ahí es donde ha estado el permanente error, incluso de aquellos que han tenido buena disposición. Los gobiernos de la concertación han creído que esto se trataba simplemente de comprar tierras, pero esto va mucho más allá de eso. Esto tiene que ver con una cosmovisión, esto tiene que ver con determinados derechos, con cierta capacidad de autonomía, con el reconocimiento como pueblo, como nación. Y eso no se toca, no se ha discutido. Yo fui, tal como se mencionó al comienzo, embajador de Chile en Nueva Zelanda, en los primeros años de recuperación de la democracia. Y me tocó ver y conocer y profundizar en cómo fue el proceso a través del cual se
restituyeron los derechos, la dignidad del pueblo maorí, se produjo una integración, una reconciliación, diría yo, histórico-social, muy interesante. Pero no consistió simplemente en comprarles tierra, significó restituirles los derechos de la tierra, los derechos marítimos, la lengua pasó a ser lengua oficial, espacios en todos los ámbitos de decisión, en todas las instituciones, incluso con parlamentarios por derecho propio, y muchas cosas más, muchos otros aspectos y elementos. Entonces, por cierto que hubo una reivindicación histórica, pero acá creer que la cuestión se arregla con una chequera es no entender nada, es no entender cuál es la demanda. Quiere decir que ni siquiera se han sentado a escucharlo a los representantes del pueblo mapuche, de las comunidades. Entonces, ¿qué ha pasado además? Ha pasado que en las últimas 2 generaciones mapuche han empezado a formarse, a cualificarse. Hoy día hay escritores, poetas, ingenieros, abogados mapuche y que por lo tanto cuentan con nuevas herramientas para poder defender y levantar sus demandas. Y eso por supuesto que ha complicado al Estado y a los gobiernos, porque se han encontrado con alguien que está al otro lado, que hoy día tiene el manejo y los conocimientos, y ya no simplemente pueden decirle, mire, pasó lo que pasó en el pasado y demos vuelta a la hoja. No, este tema se va a resolver cuando haya una capacidad real del Estado y los gobiernos de Chile de sentarse, dialogar y escuchar al pueblo mapuche y sus representantes respecto a las demandas que tienen. Mientras eso no se haga, esta situación va a seguir pendiente, abierta y lamentablemente con distintas situaciones de violencia. Bueno, tenemos una oportunidad histórica ahora de escribir un nuevo texto constitucional y primero, ojalá ocurra el tema de que existan escaños reservados para los pueblos indígenas, porque eso todavía no está claro de cómo va a ocurrir. Entiendo que se está discutiendo. Y además de eso, ojalá podamos entender que el pueblo mapuche no, y lo han dicho en varias, Pedro Cayuqué o un montón de personas, no pretende ser un Estado aparte. O sea, ellos quieren ser parte del Estado chileno, pero que sean reconocidos como una nación y que tengan mayor autonomía y mayores derechos. Entonces, esperemos que eso ocurra. Ojalá se logre avanzar en ese punto. Bueno, ese es un punto muy importante. Nosotros hemos estado trabajando para que hayan escaños reservados en la constituyente para el pueblo mapuche. Ha sido re difícil, ha sido muy complejo, pero creo que vamos a poder avanzar en esa dirección que es fundamental, es relevante. Es un proyecto además que presenté yo con Marcelo Díaz para que en el Congreso, ya no solo en la constituyente, sino que en el Congreso también hayan escaños reservados. Hemos planteado 17 escaños reservados para los representantes de todos los pueblos originarios, con una proporcionalidad, pero para que puedan estar por derecho propio en el Congreso. Creo que eso es necesario. Creo que eso es validar la diversidad de nuestro país. Y la diversidad y su expresión siempre es buena, siempre colabora a mejorar los países. Este fue el podcast de la Fundación Salud 360. Estamos con Tomás Hirsch. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Fundación Salud 360. Miramos la salud desde todos los ángulos.